Muy buenas tardes, queridos amigos, queridos hermanos, donde quiera que nos estén viendo por este medio, por medio del Face. Queremos saludarlos en el amor del Señor. Les habla el evangelista Elías Copa, acompañado de aquí con la diaconisa Nancy, ¿sí? Somos de aquí de la Casa Tiempo Nuevo, que está ubicado aquí en la ciudad de Fuengirola, al sur de España. Pertenecemos al Ministerio Apostólico Internacional, ¿sí? Les saludamos en el amor del Señor. A pesar de la situación que hoy en día está pasando en el mundo, ¿sí? Hoy en el tiempo necesitamos de colocar un oído, el oído natural que tenemos y también lo espiritual, ¿no? Para que podamos oír a través de estos medios, ¿no? Yo sé que por muchos medios se van predicando la palabra del Señor. Necesitamos oír a nuestro Creador y que seamos sensibles, ¿no? A esa voz, a la palabra de Dios, porque a través de ella vamos a poder entender todos los planes que Dios tiene preparado para la humanidad y asimismo cada uno de nosotros ser reflejados en la palabra del Señor, entender el propósito que tiene Dios para cada uno de nosotros y poder entender, ¿no?, la plataforma que Dios ha creado, entender los tiempos que Dios ha creado y asimismo, ¿no?, a través de ella poder entender los tiempos. Y en este tiempo, como estaban siendo de la situación tanto del virus que está, ¿no?, atravesando el mundo, necesitamos que a través de la palabra pueda traer una fortaleza, pueda traer paz, ¿sí?, seguridad. Asimismo, que como estamos hoy casi medio mundo en el tiempo en cuarentena, sabemos muy bien que el número 40, ¿qué significa, diaconisa? Oportunidad, Hay ¿no? un Hay, tiempo de oportunidad. Pues nada, le voy a dar también a la diaconisa que está aquí a mi lado, a mi compañera idónea, que Dios me lo ha dado. Pues diaconisa, presencia, por favor. amén, ¿no? Amén, muy buenas tardes, ¿no? Como decía el evangelista, ¿no? Que estamos en casa por esta situación, ¿no? Que está pasando y en cuarentena, como él decía, el número 40 es número de oportunidad para poder volverte a Dios, para que tu fe pueda crecer, para que tu fe pueda aumentar, ¿no? Y no estemos desesperados, porque con esta situación muchos estamos desesperados, estamos, ¿no? Entonces, qué importante, ¿no? Este, uh, que por este medio, ¿no? Poder soltar una palabra que te va a dar aliento, una palabra que te va a animar para que puedas escuchar y puedas entender que solo hay un Dios, ¿no? Que te va a soltar. Por eso te da, ¿no? Dios, una oportunidad de poder aceptar en tu vida, en tu corazón, a Dios, una oportunidad para que pueda ser restaurada tu familia, porque no estando aquí en casa, no estamos en familia y tal vez mucha familia, no por muchas circunstancias, incluso hasta por el trabajo, uno tal vez está separado de la familia y no ¿cómo se dice? No disfruta, ¿no? De su familia, ¿no? Y tal vez, ¿no? Dios nos da esta oportunidad de poder disfrutar de la familia, de poder restaurar tal vez, ¿no? De cosas que pueden pasar en una familia, ¿no? Entonces, qué importante, ¿no? Esta palabra que te da ánimo, que te va a alentar, que puedas no tener ese miedo que tal vez todos tenemos, ¿no? Que Dios nos sanará. Por eso dice la palabra, ¿no? Que con este virus, con estas crisis que tal vez se viene, muchos estamos asustados, con miedo, lo que va a pasar, ¿no? Entonces pongamos nuestra confianza en el Dios Todopoderoso que nos va a sacar de esto, ¿no? Que no perdamos esa fe, porque la fe, ¿no? De Jesús es lo que no nos va a hacer perder este miedo, lo que está pasando, ¿no? Porque muchos estamos así, entonces pongamos toda nuestra confianza y esta oportunidad, ¿no? Para elevar nuestro nivel de conciencia y poder cambiar nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir, ¿no? Por eso decía, ¿no? Un versículo
que dice, ¿no? Si se humillara mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré la tierra, ¿no? Pero para eso el pueblo tiene que humillarse, para que sea escuchado, para que sea sanado la tierra, para que sea sanado la familia, restaurado, todo, ¿no? Entonces, no vamos a poder eh, por este medio, no poder transmitir una palabra de bendición a cada uno de los que están escuchando. Hay mucha, como decíamos, ¿no? Que hay muchas familias, ¿no? Que puedan tener esta oportunidad de poder aceptar en su corazón a Dios y solamente Dios, ¿no? Nos va a dar esa fortaleza de poder levantarnos, de poder salir de todo lo que puede estar pasando en estos momentos, ¿no? Amén, amén. La verdad que así como escuchándole a ya con eso como iba compartiendo, ¿no? Dice que si se humillara mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, dice, y oraran y buscaran mi rostro, entonces, y se convirtieran en tus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos. El oír desde los cielos también, Él trae una palabra de Dios en este tiempo para tu vida, ¿sí? Así, en esta misma tarde nosotros queremos traer una palabra donde necesitamos que a través del oído, como dice la palabra del Señor, que la fe viene por oír la palabra de Dios. Entonces, esta tarde tiene que ser que tu fe tiene que ser activado, a pesar de la situación que tú estés pasando. Y como ella decía, que tal vez estamos encerrados en nuestro piso, donde el hogar donde vivimos, pero que también le saquemos el provecho, ¿no? Saquemos el provecho de poder restablecer esos vínculos de unidad de amor, unidad de familia, porque muchas veces en el tiempo que hemos estado viviendo, ¿sí? Salimos a trabajar, qué sé yo, a las 6 de la mañana, cuando llegamos a las 6 de la tarde, o algunos también más tarde, y cuando ven que los niños ya están dormidos, y no hay ese tiempo de poder, ese vínculo de relaciones con la familia. Entonces aprovechemos, ¿sí? Entonces de poder llenar, se puede decir, cada uno en los niños se ve que lleva una mochila, ¿no? De inculcar de ese amor, de esos vínculos que en ella podemos llenarnos, para que el día de mañana puedan decir, ¿saben que un tiempo pasamos, un tiempo crisis en la vida, pero yo recuerdo con mi padre he jugado, con mi padre he leído, sí, que se puede llenar de recuerdos, porque es recuerdos que van a tener. Y entonces en este tiempo de poder infundir a aquellos niños de la palabra del Señor, darle la herramienta, ¿sí? En este tiempo, para que el día de mañana, cuando uno ya no esté, ¿sí? Ellos se puedan agarrar de esa herramienta y pueden decir, mira, yo me agarro de esta palabra porque yo sé que hay un Dios real, que hay un Señor que sana, que hay un Dios que guarda, que hay un Dios que restablece vidas. Entonces ellos pueden ser responsables en su generación, y asimismo cada uno de ellos pueden ser fortalecidos en su vida interior, ¿sí? Y que tener un carácter sólido en la palabra del Señor, que no puedan titubear ante las situaciones, porque hay un Dios que los guarda, los cubre, y hacia ello vamos. Así que necesitamos en esta tarde poder en cada uno de nosotros inyectarnos, ¿sí? Ese dosis de amor, ¿sí? Yo sé que hay que activar esa fe. Queremos salir de la palabra del Señor. Estamos hablando con la diaconisa Nancy, preparando, ¿sí? En Isaías 58 días. Yo lo voy a leer todo entero, luego lo vamos a ir desglosando lo que nos dice la palabra del Señor para tu vida, mi vida. Dice de esta manera la palabra del Señor. Isaías 58, 10 dice, y si dieres, dice, tu pan al hambriento y saciares al alma afligida en las tinieblas, nacerá tu luz, dice, y tu oscuridad será como el mediodía. Dice, Jehová te pastoreará siempre, en las sequías saciará tu alma y dará vigor a tus huesos, y serás, dice, como el huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas, dice, nunca faltan. Y los tuyos, dice, edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación en generación levantarás, y serás llamado, dice, reparador de portillos, restaurador de calzadas y habitar. Entonces, para poder ir a esto, nosotros estamos viendo
la palabra, sí, vamos a ir con respecto al manantial, sí, dice en el Salmo 39:6, dice de esta manera, pues dice, porque contigo está, dice, el manantial de vida, dice, luego, dice, Dios mío, tu amor es incomparable, bajo tu sombra protectora todos hallamos refugio. Dice, con la abundancia de tu casa nos dejas satisfechos. En tu río, dice, bendiciones, apagas nuestra sed. Así que entonces vamos a ir, dice en Isaías 58:11, Jehová te pastorea siempre y en la sequía saciará. Entonces vemos que el tema de saciar, en esta noche necesitamos yéndonos al original, a Strong dice, significa estar llenado, significa estar completo, ¿sí? ¿Para qué? Para que en cada uno, que es, dice, ese manantial de aguas que nunca van a faltar, que es figura de la palabra del Señor. Yo sé que hay en este tiempo, es un tiempo en el cual nosotros necesitamos colocar ese oído inteligente, seamos que nuestro espíritu sea sensible al oído, dice, a la palabra de Dios, que por muchos medios hoy se predica la palabra de Dios. Esa palabra, ese tiempo de oportunidad, ese número 40 se tiene que hacer carne en cada uno de nosotros, en cada uno de aquellos que no conocen la palabra del Señor, y en ellas, a través de ellas, abrazar a cada palabra, a cada principio divino que viene a través de la palabra del Señor, y por ello seamos saciados, seamos completos. Y entonces cuando uno es saciado completo, pueda llenar, ¿no? Ese, dice, dará vigor a tus huesos. Los huesos es la estructura en la cual yo he creado, la casa donde he creado para que en este tiempo pueda ser fortalecido a través de la palabra del Señor. Y entonces cuando esa palabra nos falta, dice, entonces ¿dónde se encuentra? Porque en la palabra de Dios, porque dice, ella es manantial de vida. Entonces, esa palabra en la cual en cada hogar lo tenemos, ella puede ser el sostén, ella puede ser aquella que da seguridad, aquella que trae paz a cada hogar. Pues nada, le voy a pasar a mi compañero también para que pueda compartir. Amén, ¿no? Amén. Qué importante, ¿no? La palabra ahí dice, ¿no? Que tenemos que ser saciados de la palabra de Dios, ¿no? Porque ahí dice, ¿no? Dice, si dieres el pan al hambriento, ¿no? Y saciares mi alma afligida, ¿no? En este momento decíamos, ¿no? Que nuestra alma puede estar afligida, ¿no? De todas las circunstancias que puede estar pasando, pero hay una palabra que te va a saciar para que te puedas levantar de todo esto, porque te va a dar fuerzas, te va a dar ese aliento de vida, ¿no? Decía en el 11, Isaías 58:11, decía, ¿no? Que Jehová te pastoreará siempre, siempre. Te va a pastorear, te va a guiar, te va a guardar Jehová de todo, ¿no? Y siempre, no es por un momento o por esta circunstancia que puede estar pasando, sino por siempre, pero tiene que estar saciado por la palabra, ¿no? Y dice, y en las sequías saciará tu alma, donde sequía es un lugar seco, un lugar no desierto, donde no tienes palabra, porque la figura del agua, no, el agua es figura de la palabra, perdón, ¿no? Entonces, te va a saciar de esa agua que dice que nunca va a faltar en ti esa palabra de vida que te va a dar vida, que te va a saciar. Por eso dice en las sequías, donde no tienes, tal vez no tienes palabra, cómo salir de esto, te va a saciar, la palabra te va a saciar y dice, y dará vigor a tus huesos, dará fortaleza, dará libertad a tus huesos, ¿no? Amén. Dice, ¿no? Y dice, y serás como un huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltarán. Nunca va a faltar esa palabra en tu vida. Dice el Señor Jesús, ¿no? Que de nuestro interior correrán ríos de agua viva para poder dar a otros. Primero tenemos que ser llenados nosotros de esa palabra de vida para dar vida a otros, para poder levantar, restaurar a otros, para que puedan levantarse sin miedo, sin ninguna aflicción de todo lo que pueda estar pasando. Entonces, ¿no?
como decía hace un rato el evangelista, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces no perdamos esa fe, esa palabra, sáciate de esta palabra por este medio que estamos ahora. Tal vez estamos todos en nuestra casa, como dice, quédate en casa para poder, ¿no? Para que esto pueda pasar ya, para que se termine ya todo esto, hay que quedarnos en casa, pero la palabra no puede quedarse en casa. Hay este medio que podemos llegar a otros para que puedan levantarse y para que puedan escuchar la palabra y que pueda crecer su fe por medio de escuchando la palabra, porque dice la fe es por el oír la palabra de Dios, para que puedan estar fortalecidos, para que esta agua nunca les falte, ¿no? Y decía Amén. que este manantial de agua es vida, esta palabra es vida, ¿no? Y dice, y tu río de bendición, en tu río de bendición apagarás tu sed. Tu sed va a ser apagada con esta agua que te damos, con esta palabra, que puedas oír, ¿no? Que puedas oír, porque el Señor te dice, ¿no? No, tu amor es incomparable, ¿no? Y bajo la sombra estarás protegido, hallarás refugio bajo la mano poderosa de Dios, te dice la palabra, ¿no? Amén. Entonces, viendo, ¿no? Que dice también en el Proverbios 13:14, la versión BLS dice, las enseñanzas del sabio son una fuente de vida. Las palabras que te enseñan, la palabra de Dios que te están escuchando, porque ahora en este momento no estoy hablando yo ni el evangelista, sino Dios te está hablando por medio de nosotros. Dios hablándote, ¿no? Dice el pueblo de Dios, ¿no? Dice, perece por falta de conocimiento, pero cuando tú escuchas la palabra de Dios, cuando oyes esa palabra, es fuente de vida, que te va a dar vida, que vas a poder levantarte, dice, y puedes salvarte de la muerte. Amén. Puedes salvarte de la muerte, te dice la palabra en este momento, y dice en Proverbios 18:4, te dice la palabra. Las palabras del sabio son fuente de sabiduría. O sea, la palabra también te va a dar sabiduría, te va a dar entendimiento, te va a dar conocimiento para que puedas, ¿no? Para que puedas salir de todo, ¿no? Circunstancias, porque la palabra te da sabiduría, te da entendimiento, cómo salir de eso, ¿no? De esa, como dice, te va a salvar de muerte. Y no tal vez muerte natural, sino muerte espiritual. Muchas veces por no escuchar la palabra morimos espiritualmente al no conocer, ¿cómo se dice? Al no buscar tu palabra, es que morimos naturalmente. Estamos muertos si no conocemos, pero para poder resucitar, para poder levantar, tenemos que oír tu palabra de Dios, ¿no? Como le decía, ¿no? Una palabra que decía el Señor Jesús cuando no tal vez muchos lo conocen, pero si algunos que están escuchando tal vez no lo conocen, esta palabra que le habló Jesús a una mujer, ¿no? Le habló Jesús a una iglesia, porque cada uno de nosotros somos iglesia, ¿no? Para poder escuchar, le habló, le dijo, ¿no? Cuando ella le decía, ¿no? Que le dé agua, y ella decía, ¿cómo te voy a dar agua yo? ¿Cómo no? Entonces él le decía, yo te voy a dar agua que nunca volverás a tener sed, ¿no? Y entonces le dice en Juan 4:14, dice, más el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna, ¿no? Entonces, el que beba esta palabra, el que escucha esta palabra, el que se sacia de esta palabra, es para vida eterna. No es agua, porque hay una mujer, la samaritana, decía que ella venía a sacar agua de un pozo, o sea, tenía una palabra, ¿no? Que por momentos te puede calmar, ¿no? Un consejo que te da una persona a mano por momentos, pero después te vuelve, tal vez te vuelves a tener angustia, vuelves
a sufrir, pero cuando estás bien arraigado en la palabra, que es una palabra que es para vida eterna, una palabra que nunca más vas a volver a poder a tener sed, dice, nunca más vas a poder estar en esos lugares secos o en el desierto, si no vas a estar fortalecido con la libertad. Por eso dice también el Señor Jesús, si conocieras la verdad te va a hacer libre. Entonces poder conocer la palabra de Dios, poder escuchar, ¿no? La palabra, por eso dice, ¿no? Como dice la escritura, de mi interior correrán ríos de agua viva. Esa palabra tiene que salir de nuestro interior para dar vida a otro, y vida eterna, no vida por momentos, sino una vida eterna. En Él vamos a alcanzar esa vida con sabiduría, con entendimiento. Por eso dice, las palabras sabias son fuente de sabiduría. Amén. Amén, amén, diaconisa. La verdad que estaba escuchando atentamente. La verdad que es una palabra, ¿no? Esa es la herramienta que uno tiene que acceder a ella. Como dice, quiero rescatar el proverbio que leía 18:4, donde dice, aguas profundas son la palabra. Entonces las aguas profundas son del sabio y fuente de sabiduría. Entonces uno tiene que ir en busca de esa palabra de sabiduría, ¿sí? Zambullirse en ella para que ella sea herramienta y sostén para cada uno de nosotros. Y asimismo esa palabra, ¿no? A nuestra vida, esa palabra de verdad trae luz a nuestra vida. Entonces, como al principio estábamos leyendo, sí dice, en las tinieblas nacerá tu luz, en tu oscuridad será como el mediodía. Entonces esa palabra es fuente de agua de vida, la cual cada uno de nosotros la podemos ver en la palabra del Señor. Dice, nace una luz a nuestra vida, entonces en el cual podamos ver nosotros en este tiempo de oscuridad, y esa misma palabra es la que nos ha de guiar para poder andar en esta vida y asimismo poder transitar y entender el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Entonces, cuando uno tiene esa agua, uno dice, no vuelve a tener sed, más al contrario, dice la palabra del Señor, esa palabra en la nueva traducción viviente dice en Isaías 58:10, dice, el cual cada uno de nosotros, los que conocemos la palabra del Señor, dice, nos manda, nos da una misión, dice, alimenten, dice, a los hambrientos y ayuda a los que están en apuros. Entonces, dice, su luz se resplandecerá desde la oscuridad, y en la oscuridad que lo rodea será, dice, como tan radiante como el mediodía. Pero eso, ¿quién tiene que hacer? Cada uno de los que conocemos la palabra del Señor, ya sea así poquito o así mucho, pero no es nuestra palabra, sino es la palabra de Dios la que trae, la que infunde vida, la que infunde aliento, la que infunde fortaleza, la que trae paz, ¿sí? Entonces necesitamos ir a esas aguas profundas, a esa palabra del Señor, la que trae. Entonces por eso dice Isaías 58:10 dice de esta manera, voy a ver, dice, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Entonces vemos que cuando hay una palabra, entonces uno puede ver el sendero. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces cuando uno empieza a encontrar la verdad, y esa verdad trae a nosotros, a uno fortalece, trae seguridad, trae paz. Uno puede estar equivocado en el mundo buscando satisfacer las cosas, yo sé que naturales que uno tiene en la vida, de tener muchas cosas, pero no encontramos lo que es la prioridad que Dios nos quiere dar. El sistema te enceguece, te dice, mírate, ¿sabe qué? Esto es lo que tienes que tener y esto es lo que tienes que desear para tu alma. Sí, la verdad, no digo que no está mal tener las cosas, pero no pongamos en prioridad las cosas, porque vemos que hoy están y mañana no están. Entonces, ¿de qué sirve lo que tú te hayas trabajado, matado todo el tiempo, cuando ves que las cosas de noche a la mañana desaparecen? Hoy, por ejemplo, uno no puede disfrutar de las cosas que uno puede tener, y estás en cuarentena, no sé por qué tiempo, solo Dios lo sabe por qué tiempo vamos a estar, pero es tiempo que tú puedas activar esa fe, esa herramienta que Dios Padre te ha traído a través de la palabra del Señor. Es tiempo que pueda venir esa luz de la palabra del Señor, que pueda disipar esa oscuridad que el sistema ha puesto, que el enemigo ha puesto en nuestras vidas. Dice en Isaías 9:2, dice, el pueblo dice que andaba en tinieblas, vio gran luz. Los que moraban en tinieblas, dice, y en sombra de muerte,
les resplandeció luz sobre ellos. Luz, figura de la palabra del Señor. Tú también eres luz, aquellos que conocen. Es tiempo de que tú también puedas ser luz en donde vives, su luz en el lugar donde estés, que puedan ver, que tú puedas entregar una palabra de aliento a aquellos que no lo tienen en este tiempo en el cual estamos viviendo. ¿Sí? También quiero leer la palabra del Señor en 1 Pedro 2:10 dice de esta manera: vosotros que en otro tiempo, dice, no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo, dice, no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado. Entonces es tiempo que uno pueda alcanzar esa misericordia, que antes no eras pueblo, pero sí ahora es pueblo, pero es tiempo que tú puedas activarte y puedas demostrar que sí eres esa herramienta que lleva esa luz, ¿sí? Que dice que tu luz tiene que brillar en este tiempo. Ahora, dice, ¿y esa luz dónde la viene? ¿De dónde viene? Cuando uno ha creído, dice la palabra del Señor en Juan 1:4, dice, en él estaba la vida y era la luz de los hombres. Esa luz es la luz del principio. Entonces necesitamos echar mano de ella en este tiempo. ¿Sí? Dice el 5, la luz en las tinieblas, dice, resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. No van a prevalecer las situaciones que hoy en este tiempo estamos pasando. Creámosle a la palabra del Señor, a esa palabra de Dios que viene de tiempo en tiempo. Ahora, como estamos viendo un tiempo, número 40, número de oportunidad, hay una palabra de Dios que viene, que se ha activado tu oído espiritual. Escucha la palabra del Señor. Es un tiempo donde uno pueda tener esa reflexión, decir, Padre, ¿qué es lo que tú me quieres entregar en este tiempo? ¿Qué es lo que quiero que lo busque en este tiempo? Esa relación con Dios, no una religión, sino una relación con Dios, para poder entender el corazón que Dios tiene para tu vida, y así poder entenderle a través de la palabra del Señor, para poder entender ella y caminar sobre ella y poder entender el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Amén. Amén. Amén, ¿no? Qué importante entonces poder ser saciado y ver esa luz que puede resplandecer en nuestra vida, ¿no? Como decía el evangelista, en tiniebla nacerá tu luz, ¿no? Decía también, ¿no? Que el pueblo que camina en oscuridad verá una gran luz, ¿no? Amén. Poder ver esa luz, ¿no? Esa luz, esa claridad de la palabra para que te pueda guiar, ¿no? Para que te pueda guiar, porque dice, ¿no? Para que ellos que viven en tierra de densa oscuridad brillará una luz. Es esa luz, ¿no? Esa luz que brilla. Y entonces dice, ¿no? En el Salmos 36:9 dice, en tu luz veremos la luz. Amén. En tu luz veremos la luz que te va a alumbrar para que puedas caminar. Como luz, el Señor Jesús decía que yo soy la luz del mundo, ¿no? Entonces, cada uno de nosotros también seamos esa luz para alumbrar a otros que tal vez están andando, porque ahí cuando leía el evangelista en Pedro decía, en otro tiempo no erais pueblo de Dios, en otro tiempo tal vez no eras un pueblo de Dios, pero ahora que conoces la palabra, que estás escuchando la palabra, ¿no? Dios te dice que eres mi pueblo, escucha mi palabra, una palabra, no desde el principio, que también dice, esa luz era la vida del principio. Dice que antes que el mundo fuese, estábamos con Él, y a Él tenemos que volver, Amén. pero con un conocimiento de la palabra, conociendo la palabra, el único que vamos a poder volver, que la palabra tiene que ser revelada en nuestra vida para poder volver cuando estábamos con Él. Entonces esa luz del principio, ¿no? Entonces esa luz dice que no, esa tiniebla no tiene que prevalecer contra la luz de Dios, contra la palabra de Dios, con esa luz del principio, no nos tiene que alumbrar, tenemos que ver, por eso dice, en tu luz veremos la luz. En otras versiones, por ejemplo, en la EBLS dice, solo en tu presencia podemos ver la luz, solo estando en su presencia vamos a poder ver esa luz de Dios, esa luz que te va a alumbrar para que no haya ya más vida o más oscuridad en tu vida, no haya tiniebla,
no haya, cuando habla de tiniebla también muchas veces habla de ignorancia, pero no de que seas un ignorante, no, sino de poder ignorar la palabra de Dios, de no conocer la palabra de Dios. Entonces, por eso te dice la palabra, que en tu luz podrás ver esa luz que te va a guiar, que te va a levantar, que te va a restaurar, que te va a encaminar hacia el camino, ¿no? El evangelista decía que el Señor Jesús decía, dice, ¿no? Es el Amén. camino, la verdad y la vida. Entonces hay un proceso donde uno llega, ¿no? Al camino y conocer la verdad y a la vida eterna. Poder llegar a esa vida eterna conociendo la palabra de Dios, dice, ¿no? Entonces, ¿no? Solo estando en su presencia vamos a poder ver esa luz, solo volviéndonos a Él, ¿no? Pudiéndonos volver a Él. Por eso decía, ¿no? En esta cuarentena, el Dios te da la oportunidad de poder volverte a esa luz del principio, de Amén. poder volver a donde estábamos con Él, ¿no? Poder entender, ¿no? Y volver. Y entonces Job te dice, ¿no? Job 22-28, ¿no? Para los que nos están escuchando y apuntan tal vez y puedan releer después, ¿no? Corroborar que no estamos hablando nuestra palabra, sino la palabra te está hablando en este momento. La palabra te dice, escucha la palabra, que tu fe sea fortalecido. Puedes tener no solo fe de Jesús, sino la fe, perdón, no fe en Jesús, sino la fe de Jesús, perdón, ¿no? Poder tener esa fe de Jesús. Amén. Dice en Job 22-28, dice, determinarás a sí mismo una cosa y te será firme, y sobre tus caminos resplandecerá luz, ¿no? Entonces, poder que determinar es, ¿no? Una cosa, entonces, esa una cosa que puedas determinar es poder venir a los caminos de Dios, poder para que puedas ver, no venir a la presencia de Dios y puedas ver esa luz, ¿no? Por eso dice, en tu luz veremos esa luz del principio, que vamos a poder ver la luz, entonces poder que en nuestro caminar va a resplandecer esa luz, en nuestro andar va a resplandecer esa luz, pero tenemos que determinarnos una sola cosa y que sea firme, dice, ¿no? Bien plantados en la casa de Jehová, no podremos florecer, no podemos dar fruto, vamos a poder ver, ¿no? Y Amén. dice también, ¿no? En el Salmo 43:3 dice, envía tu luz y tu verdad, estas te guiarán. Entonces lo que nos va a poder guiar, ¿no? Es la luz y la verdad, ¿no? Pues dice, me conducirán en tu santo monte y en tus moradas, ¿no? Él nos va a conducir, nos va a guiar, tu luz y la palabra, para que nuestro caminar, en nuestro caminar pueda haber esa luz y no oscuridad, porque decía el apóstol Pedro, decía, ¿no? Que antes éramos, pero ahora no. Por eso está, para que pueda brillar la luz, ¿no? Un pueblo, decía en Isaías, ¿no? El pueblo que camina en oscuridad verá esa gran luz, ¿no? Y brillará una luz en su vida, Amén. podrá andar en esa claridad, en ese entendimiento, entendiendo. Pues el apóstol Pablo también decía, ¿no? Que decía que oraba por sus discípulos diciendo que se les alumbra el ojo del entendimiento para que sepan para qué son llamados, a qué porque el Señor dice que nos ha llamado para terminar la obra, para acabar la obra. El Señor Jesús decía que su comida era hacer la voluntad del que la envió y acabar la obra. Entonces, poder acabar esa obra y que con esa luz, ¿no? Con esa claridad poder ver y poder andar, ¿no? Y poder
como dice, determinarnos una sola cosa y para poder andar con claridad y no tal vez saliéndonos del camino o separándonos del camino de la casa, sino poder estar en su palabra. Por eso decía también, ¿no? Si mi pueblo se humillare, ¿no? Si mi pueblo se humillare, ¿no? Sobre el cual invocare mi nombre, hablara mi nombre, clamara en mi nombre, ¿no? Yo le oiré, decía, ¿no? Yo le oiré. Si mi pueblo se humilla, si mi pueblo me clama, yo le voy a oír, desde el cielo le voy a oír. Entonces, no esperemos, no clamemos a Él porque Él va a enviar su luz y su verdad, ¿no? Amén. Y estas nos van a guiar. Esta luz nos va a guiar, esta luz nos va a restaurar, nos va a levantar de todo, tal vez esta circunstancia que estamos pasando. Amén. Amén, diaconisa. La verdad que queremos dar a todos los que nos están viendo por el pase y asimismo en las diferentes partes los bendecimos en el amor del Señor y que en tu vida pueda haber pueda haber esas grandes dosis de amor, esas grandes dosis de luz en tu vida para que tú puedas también, así por gracia como recibido y también dar de gracia, ¿no? En el cual cada uno de nosotros necesitamos. Entonces, la diaconisa habla de determinar en este tiempo, de determinar una cosa, dice la palabra Señor en Job 22:18. Determinar, yéndonos al original, significa decidir. Entonces, que en esta tarde que tú te puedas levantar y ser valiente y te puedas decidir, yo quiero esa luz, yo quiero esa fuente de vida, es la palabra del Señor. ¿Para qué? Para que yo en este tiempo pueda ser fortalecido y que pueda llevar, ¿no?, una palabra de verdad a aquellos que necesitan, darles consuelo, darles esa palabra de esperanza, porque necesitamos, yo sé que los tiempos pasan, entonces necesitamos que, dice la palabra del Señor, ¿por qué? Dice en Salmo 43:3, dice, como leía, esa luz, esa palabra de verdad, dice, esas me guiarán, me conducirán, dice, a su santo monte. Entonces la palabra del Señor, cuando estamos leyendo al principio, decía en 58:11, dice, Jehová te pastoreará siempre. Pastorear significa te va a guiar siempre. ¿Por dónde? Saciará. Dice, te saciará por los lugares, tal vez, no sé cuál es tu vida, no sé cuál es tu situación en la cual estás pasando, pero es tiempo que tú puedas colocar tu oído, escuchar la palabra de Dios, ir a esas fuentes de agua de vida, ir a la palabra de Dios y así mismo, ¿para qué? Para que sea, dice, saciará tu alma, donde dice, entonces necesitamos y dará vigor a tus huesos, tu estructura, ya sea tu familia, en donde tú necesitas. Ahora, necesitamos, por ejemplo, dice huerto, dice significa, yéndonos al original, significa, dice proteger y amparar. Ahora, entonces, tu huerto, tu familia, ¿dónde más va a estar más seguro? Va a estar más seguro ahí, cubierto, bajo la mano poderosa de Dios. A pesar de la situación que va a estar pasando, pero tú vas a estar, ¿sabes? Va a haber alguien que te va a guardar, te va a dar la fortaleza. Sé que el pan en tu mesa no va a faltar, pero que no falte también el pan espiritual. Aquí él dice, Jesús dijo, cuando tuvo ese encuentro, cuando estaba, imagínense que todo es 40 días, dice, fue al desierto, estaba ahí 40 días, ahí Satanás, el enemigo, lo ha tentado. Dice, si tú eres Jesús, el Hijo de Dios, dice, di que estas piedras se convierten en pan y puedes vivir. Y Jesús le dijo, no solo del pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hay una palabra de poder, hay una palabra de autoridad sobre tu vida, la cual uno la tiene que hacer es abrazarla y creerla. De ahí viene la fortaleza, el aliento para tu huerto, para tu familia. Entonces ahí no va a faltar esa palabra para que pueda ser regado. Así como dice la palabra del Señor cuando habla del alma, dice, amado, yo deseo, dice, que tú seas prosperado en todas las cosas. Así que como tengas salud, así como prospera tu alma en el sentido, en el conocimiento de la palabra del Señor, que pueda ver cuando hay luz. Saben que las tinieblas empiezan a dissiparse, entonces uno puede ver con claridad las cosas. Es tiempo que tú puedas ser valiente, te puedas determinar y creerle a este Dios que tiene poder, que tiene autoridad. Cuando Él sana por completo, cuando Él
trae esa paz a una vida, y entonces podemos entender lo que Dios desde el principio ha soñado para tu vida. Es tiempo de volver a escuchar a nuestro Creador. Dice la palabra del Señor, en una ocasión cuando nuestro Señor estaba, por ejemplo, caminando en esta tierra, dice, Él iba predicando la palabra del Señor. Y ¿saben qué? Dice, ellos dicen que lo seguían como 5,000 hombres. Y llegó la tarde, y cuando llegó la tarde, dice, entonces Él los alimentaba. Entonces, dice, cuando Jesús les dijo a sus discípulos, le dice, dales de comer. Ellos dicen, no tienen necesidad, dice, dales vosotros de comer. Y ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Y dijo, tráemelos acá. En este tiempo, a todos aquellos que conocemos la palabra del Señor, aquí tanto como hace un momento decía, poquito, mucho de lo que conocemos, dice la palabra del Señor, dadlo vosotros de comer. Hay una misión, id y predicad el evangelio, dadlo vosotros de comer. Y ellos que dijeron, Señor, simplemente tenemos 5 panes y 2 peces. Esto a 5,000 personas no alcanza. Pero ¿saben a quién tenían ahí al frente de ellos? Al dador de vida, al Rey de Reyes, amén, al Señor de Señores lo tenían al frente. Y Él les dijo, tráemelo acá, esos 5 panes. ¿Y saben qué? ¿Quién tenía esos 5 panes? Un muchacho. ¿Sabe cuando un muchacho está delante del Señor? Ocurren milagros. ¿Saben qué? Lo voy a decir anterior, cuando estaba compartiendo el diácono José Antonio, un muchacho se tenía que enfrentar a un gigante, a Goliat, un joven, pero cuando hay un joven, aquel joven que tiene la genética del Padre, cuando le ha creído al Dios, en ellos obra un milagro. Y dice David, se enfrentó al gigante y lo derribó. Y ahora mismo aquí también se aparece un joven, dice, ¿quién trae? Aquí hay un niño con simplemente 2 panes y 5 peces. Ahora dice, perdón, 2 peces, 5 panes. Y él dijo, tráemelos acá. Entonces mandó a la gente, dice, mandó a recortarse sobre la hierba, y tomando, dice, los 5 panes y los 2 peces, levantando los ojos al cielo, dijo, bendijo y partió, y los dio, dice, los panes a los discípulos, y a los discípulos a toda la multitud. Y comiendo todos, se saciaron y recogieron lo que sobró de ellos, los pedazos, y todos ellos, dice, recogieron 12 cestas llenas, y los que comieron, dice, fueron 5,000, sin contar las mujeres y los niños. ¿Saben qué? En este tiempo, tal vez yo soy un niño. Tengo 50, 60 años en el conocimiento de la palabra, Señor. No es por la edad, sino por lo que tú conoces la palabra del Señor. Que Dios te quiere utilizar y quiere hacer un milagro, ahí llevándole una palabra de Dios a aquello, a tu vecino, llevando un consuelo. Es tiempo que tú puedas, en tu vida pueda ser la luz en este tiempo. Luz ser en este tiempo de angustia, que Dios puede utilizarte en gran manera. ¿Sabe qué? Dios te quiere utilizar, que tú puedas brillar como la luz. Dijo, vosotros sois la luz del mundo. Que tú puedas brillar, ser una luz admirable en medio de las tinieblas. Asimismo, saben que a donde ya llegamos casi a la parte final, dice la palabra del Señor, dice, y los tuyos, dice, edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación en generación. Dice, las levantarás y serán llamados reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. ¿Saben que tú estás llamado a través de la palabra del Señor? Que tú puedas, a través del agua, y seas luz, que tú puedas edificar. Yo sé que hay familias destrozadas, o familias donde dice que hay ruinas. Ruinas significa que algo ha pasado dentro de ellos, pero tú estás levantado a llevar una palabra de aliento, que tú puedas ser esa herramienta, que tú puedas levantar una nueva generación, que se pueda levantar para edificar las nuevas casas, pero llevando una palabra de verdad. Y esto dice, se percute de generación en generación, y serás llamado reparador de portillos, porque tú lo has creído a la palabra del Señor. Pues la verdad que fue un tiempo precioso de poder compartido con nosotros. De paso aquí a la diaconisa, asimismo ya llegamos, ¿sí? Nos vamos del tiempo, y que Dios me los bendiga, y que Dios los pueda utilizar como esa herramienta que es en tu
vida puedan correr esos ríos de agua de vida y ser esa luz y ser ese reparador, ¿sí? Como Dios quiere que te utilice en este tiempo. Amén. Amén, ¿no? Entonces, qué importante, ¿no? Poder determinarnos, como decías que también significaba. Significa valiente, Decidir, ¿no? Que puedas decidir en estos momentos, ¿no? De reflexionar en la palabra, de poder reflexionar, ¿no? ¿Qué estás haciendo tal vez con tu vida, ¿no? Porque solamente vamos a alcanzar esa vida eterna en Él, en Él, en la palabra, en Dios, que Él nos va a dar esa palabra. Entonces poder conocer, porque te dice la palabra que nosotros somos escogido, Él nos escogió, dice el apóstol Pedro en 2:9, más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, ¿no? Dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Él nos llamó de esa luz que estábamos tal vez andando en tiniebla, en oscuridad, sin entendimiento, cegado los ojos, velado nuestro entendimiento velado, pero Él nos llamó para darnos esa luz admirable que es solamente de Dios, ¿no? Pero para eso tenemos que conocer la palabra de Dios, ¿no? Y qué importante en estos momentos de poder reflexionar en tu vida, como lo está haciendo, ¿no? Para poder vencer esto, ¿no? Quédate en casa para que todo esto pueda ser solucionado. También te decimos espiritualmente, quédate en tu casa, porque muchas veces no nos hemos separado de nuestra casa espiritual, nos hemos alejado de nuestra casa espiritual, pero la palabra te dice, no, quédate en casa para que puedas no resplandecer esta luz, porque Él te llamó de esas tinieblas a su luz admirable, para que puedas entender, para que puedas determinar en tu vida, reflexionar en tu vida y poder seguir el camino de Dios que es no correcto, dice que es perfecto, no la palabra de Dios, no y qué importante, no de poder conocer ese amor de Dios que nos da, el gran amor inagotable, dice que nos da Él. Dice el apóstol Pablo en Efesios 3:19, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento. Todo conocimiento excede el amor de Dios y la palabra de Dios excede todo. Dice, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios, para poder llenarnos de la palabra, para podernos ser llenos y poder andar como luz, alumbrando a otros, llevando esa luz a otros que no lo conocen, que no saben esa luz. Y dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos e entendemos, según el poder que actúa en nosotros. En nosotros actúa un poder, la palabra nos da poder, tiene que actuar en nosotros para poder llevar a otros a que conozcan la palabra, a poder ver esa luz admirable que Él nos da, que Él nos dice, que seamos esa luz admirable y poder alumbrar a otros, ¿no? Que otros puedan ver en nosotros esa luz, ¿no? Esa luz que hay en nosotros y puedan decir que yo quiero lo que tú tienes, ¿no? ¿Por qué? Porque puedan volver para conocer la palabra de Dios, porque el conocimiento de Dios dice, no es como los conocimientos, dice, ¿no? Que mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni tus caminos son mis caminos, dice el camino, el entendimiento de Dios son altos. Entonces miremos las cosas de arriba, el apóstol Pablo dice, ¿no? Pon tu mirada en las cosas de arriba, no en los de la tierra, porque muchas veces lo que siempre miramos son las cosas de la tierra, cosas naturales, sino pongamos nuestra mirada en las cosas de arriba, donde Él está sentado a la diestra. Sentémonos a la diestra del Padre para poder alumbrar a otros y poder llevarle a otro, ¿no? Como dice el apóstol Pablo, la palabra no está presa. Gracias a este medio podemos llegar a todos los sitios esta palabra y que todo se pueda solucionar entonces como no dijo
el gobierno natural, quédate en casa para que se solucione. También te decimos que espiritualmente quédate en casa y puedas crecer en el entendimiento. Haz que tu entendimiento pueda ser manifestada, tu ministerio pueda ser manifestado, pero en tu casa, reconociendo paternidad, reconociendo familia en unidad, ¿no? Todos unidos en familia. Por eso decía, ¿no? Al principio, que esto tal vez no es que quédate en casa con tu familia para que tu familia pueda ser restaurado, pueda estar en unidad, juntos, puedas pasar con tus hijos, tu esposo, toda tu familia pueda estar en unidad, restaurando tal vez cosas que tal vez no pueda pasar uno, no puede estar, puede estar, tal vez ha pasado, pero este momento, esta es la oportunidad, esta es la reflexión que Dios te da para restaurar todo y seguir adelante en unidad, unidos, no unidos como el cuerpo de Cristo. Amén. Porque dice la palabra, ¿no? Que todos que tenemos que llegar a una unidad, todos, ¿no? Unámonos en uno y levantémonos a clamar el nombre de Dios. Por eso decía, ¿no? Si mi pueblo se humillara y clamara mi nombre, ¿no? Yo le oiré. Amén. Entonces, ¿no? Es que hemos traído ahora y seguiremos, ¿no? Y seguiremos con la palabra por este medio y los distintos ministerios, ¿no? Que somos de la casa Tiempo Nuevo, ¿no? Paternizada por nuestra pastora Nora Esperantio, ¿no? Que la bendecimos, lo guardamos, que gracias a ella, ¿no? Que nos prepara, nos guía para poder, no, dar esta palabra, ¿no? Por esta media, ¿no? Por este medio. Y también ella que está bajo la cobertura del apóstol Alberto Villanueva, que también la bendecimos si nos está escuchando o nos escucha, porque va a quedar grabado para que lo puedan volver a escuchar y así también todas las prédicas que se suben por este medio podrán escucharla por este medio que es Tiempo Nuevo May. Es el Facebook de nuestra casa, Tiempo Nuevo de la iglesia, ¿no? Y bendecimos a todos los que nos están escuchando, los que nos están, porque ahí veo muchas personas nuevas, ¿no? Ahí, por ejemplo, de Perú, mi sobrina, la pastora Rocío, mis sobrinas, mis primos están ahí escuchando de ahí de Perú, que todos la bendecimos, y de todo, ¿no? También está de Bolivia, incluso de Inglaterra también nos están escuchando, y así todos, ¿no? Lo bendecimos a todos, a cada uno de los que nos han escuchado, porque gracias a los que nos oyen también podemos hacer este medio, ¿no? Gracias a del otro lado, que son también parte, ¿no? Al oír parte de esta palabra que es soltada, así que sean bendecidos con esta palabra, ¿no? Será hasta otra oportunidad, ¿no? Amén. Amén. La verdad que queremos saludarlos, queremos bendecirlo en nombre del Señor, que en este tiempo de situación crítica en el cual está pasando el mundo, ¿sí? Donde necesitamos, uno dice a través de la palabra, hacer la luz de la tierra, ser la sal de la tierra, y asimismo a través de ella podamos levantarnos, levantar con ella, no ser con ella, podamos que cada uno de nosotros podamos ser esa herramienta útil en el cual el Señor nos puede utilizar a lo que fuimos llamados. Así que queremos compartirlo, queremos bendecirlo en amor del Señor. Estaremos en otra oportunidad compartiendo más de la palabra del Señor. Los bendecimos y que tengan un buen fin de semana. Así que ya sé que también muchos han de estar trayendo una palabra, así que les amamos, los bendecimos. Decirles nuevamente buen fin de semana, que en la palabra, Señor, sean fortalecidos, aprovechemos el tiempo, sí, porque se vienen tiempos difíciles en donde uno pueda resplandecer como esa luz admirable que Él quiere que seamos, y entonces para que Dios nos pueda utilizar en este tiempo, ¿no? Al mismo tiempo donde uno necesita sacar lo que Dios depositó desde el principio. Hay una autoridad sobre tu vida, hay un poder de tu vida, entonces está delegado, necesitamos sacarlo. Todo lo que Dios depositó para poder volcarlo, darle esa herramienta necesaria a través de la palabra, Señor, para que podamos salir fortalecidos de este tiempo en el cual el mundo está pasando. Que Dios nos los bendiga y será hasta la próxima oportunidad.